Una tarde, mientras regresaba a mi habitación en Cusco, pasé al lado de uno de los grandes muros del convento de la Merced. Allí, mirándome, estaba el rostro del niño del convento, como recordatorio de una gran tragedia. Así comienza esta historia. Transcurre diciembre de 1824. El eco con la noticia de la batalla de Ayacucho aún resonaba en todo el Perú. En el Cusco la tensión se podía cortar con el filo de un cuchillo. En medio de este clima, llega el padre Mateo Reyes, un joven sacerdote que había sido enviado por sus superiores para cumplir con su vocación en el convento de la Merced. Es el menor de 3 hermanos de una familia de padres españoles. Desde su llegada, las rutinas diarias del convento transcurren sin incidentes, pero algo en el ambiente perturba a Mateo, una inquietud que parece provenir de los antiguos muros y de los trágicos acontecimientos que está por descubrir. Una noche, despierta en medio de la madrugada, sobresaltado por lo que cree es el eco de un llanto infantil resonando a la distancia. Se levanta de su cama, convencido de que tal vez algún niño se ha colado en los terrenos del convento. Sin embargo, al recorrer los oscuros pasillos, no encuentra a nadie. Durante los siguientes días, las pequeñas anomalías se hacen más frecuentes. Los objetos en su celda parecen cambiar de lugar inexplicablemente. Su juguete, un pequeño caballito de madera que conserva desde su infancia, empieza a moverse en forma extraña, como si una mano invisible estuviera jugando con él. No comenta nada a otros frailes por temor a lo que dirán, pero empieza a sentirse observado. Una mañana, Mateo sale de su celda y se dirige a la plaza. Se sienta en un banco con su caballito girando entre sus dedos, tratando de comprender qué está sucediendo. Perdido en sus pensamientos, no nota que una anciana se está acercando. Era una mujer humilde, con el rostro arrugado por los años y su piel curtida por el sol de los Andes. Cuando finalmente se da cuenta, ya estaba parada a unos metros de él, mirándolo fijamente. La mujer no decía nada, solo lo observaba. Mateo, extrañado, le preguntó que si podía ayudarla con algo. Ella no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a él y, sin quitarle la vista, hablando con voz grave y entrecortada, le dijo: «Ese caballito atrae al niño». Mateo sintió como si el suelo se le desvaneciera bajo sus pies. Su corazón se aceleró y su mente intentó racionalizar lo que acababa de escuchar. La anciana entrecerró los ojos y señaló el juguete. Le comentó que había un niño que aparecía en el convento y su alma no encontraba descanso. Luego de una pausa prosiguió diciendo: «Ese caballito lo llama». Mateo sintió que el aire se volvía más tenso. No entendía de qué hablaba la anciana, pero ella continuó diciendo que en el convento había ocurrido una gran tragedia, algo muy oscuro, y que el niño no tenía descanso. Antes de desaparecer completamente de su vista, se detiene por un momento y lanza una última advertencia: «El niño Tomás quiere paz». Mateo sabe que no puede ignorar más lo que está sucediendo. Decidido a tener respuesta, comienza a indagar más profundamente en los archivos del convento. Revisando entre los muchos libros, encuentra un viejo manuscrito elaborado por un sacerdote de nombre Fray Antonio de las Casas, quien vivió en el convento 2 décadas antes. Aunque al principio parece un registro cotidiano basado en las tareas diarias del convento, pronto encuentra un relato oscuro y perturbador. Tomás de la Cruz se lee en el encabezado de una de las páginas. El nombre inmediatamente le hace recordar la advertencia del anciano. Tomás de la Cruz no fue un niño cualquiera. Había sido abandonado una fría mañana a las puertas del convento. Criado bajo la tutela de los frailes, los documentos mencionan que el nombre de la cruz fue elegido en referencia al lugar donde fue hallado, a los pies de una gran cruz de piedra. Tomás era apreciado por la mayoría de los monjes mercedarios, quienes admiraban su fe y disposición para ayudar en las tareas diarias. El niño, que había vivido allí por 10 años, veía el convento como su hogar y a los monjes como sus hermanos mayores. Sin embargo, cuenta el relato que no todos compartían este afecto por el niño. Menciona que el hermano Andrés siempre veía a Tomás con frialdad, encontrando cualquier excusa para corregirlo de manera estricta. En el manuscrito se habla de un día trágico. Era un sábado por la noche y la iglesia ya había cerrado. Mientras Tomás limpiaba el altar, accidentalmente derramó el agua bendita.
Para los demás monjes, había sido solo un accidente o una simple travesura sin importancia, pero para el hermano Andrés esto fue un sacrilegio imperdonable. Enfurecido, tomó su rosario de madera y en un ataque de ira descontrolada comenzó a golpear al niño. Los golpes resonaban por todas las paredes del convento, mientras los otros dos sacerdotes, paralizados por el acto, no reaccionaron hasta que fue demasiado tarde. El pequeño cuerpo de Tomás quedó tendido en el suelo, sin vida. Su rostro, marcado por la violencia, mostraba una expresión de sorpresa y dolor. Los tres monjes, conscientes de la gravedad del crimen y temiendo tanto las sanciones de la iglesia como de las autoridades, tomaron una decisión desesperada. Enterraron en secreto el cuerpo de Tomás dentro del convento, en un rincón olvidado en el patio trasero. Para el mundo exterior, Tomás simplemente desapareció. Sin embargo, después de su muerte, extraños sucesos comenzaron a manifestarse. Fray Antonio comenta que los monjes, uno por uno, comenzaron a enfermar o a sufrir accidentes misteriosos. Afirmaban haber visto al propio Tomás caminando por los pasillos, con su cuerpo envuelto en sombras y sus ojos llenos de tristeza. Mateo está sentado en la penumbra de su celda reflexionando sobre las revelaciones que ha leído. Comprende que el alma de Tomás sigue atrapada en el convento, incapaz de encontrar descanso. En ese momento, un débil susurro resuena en la oscuridad de la habitación. No fue mi culpa. El espíritu de Tomás está allí, y el sacerdote sabe que debe hacer algo para liberar al niño de su tormento. Tomó el caballito de madera con cuidado y se dirigió al patio del convento. El lugar exacto no se mencionaba, pero intuía que el pequeño juguete sería la clave para encontrar la tumba olvidada. Mientras caminaba, notó que había un pequeño espacio, donde el césped crecía de manera desigual. Allí se arrodilló colocando el caballito de madera en el suelo, e inmediatamente comenzó a moverse. Mateo sabía que debía restaurar la dignidad que le habían arrebatado. Inició las oraciones realizando la misa exequial por el descanso de su alma. La figura de un niño envuelta en sombras apareció frente a él. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban directamente, pero no había rencor en su expresión, solo una profunda tristeza. El aire a su alrededor se volvió aún más gélido, mientras la figura del niño comenzó a desvanecerse lentamente entre los muros del convento, desapareciendo con un susurro final, suave, apenas audible. Gracias. Para Mateo, los monjes debían saber la verdad, aunque esto significara enfrentar las consecuencias de los pecados del pasado. Las campanas del convento comenzaron a sonar suavemente, como si el mismo lugar reconociera que algo finalmente había sido resuelto. Mientras los rezos se iniciaban, el caballito de madera permanecía junto a Tomás de la Cruz, como un acompañante silencioso, un regalo que el padre Mateo había dejado para él. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.